El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? ¿Cómo estás? Muy bien. Jueves de entrevista. Tenemos un invitado que ya habíamos anunciado este lunes para hablar de temas sí difíciles y dolorosos, pero muy importantes. Jonathan Ávila, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir... ¿Qué? No, que muy buenos días. Gracias. Ya nos trabamos. Vamos a ir invitando a todos esos rumores que les han ido llegando poco a poco, ¿no? Más colegas también, más periodistas. Jonathan, para las personas que no te conocen, te voy a presentar. Tú eres investigador del eje temático de desaparición en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, y también eres periodista desde hace 10 años con especialización en temas sobre desaparición de personas, desarrollo urbano y violencia. Eres autor, junto con Francisco Campos, Darwin Franco y Dalia Sousa, de esta investigación Guadalajara, zona de exterminio y desaparición, de la que ya platicaremos. Es un trabajo que obtuvo el Premio Jalisco de Periodismo 2021 en la categoría de reportaje y también fue finalista de este premio Bridge Valdés sobre periodismo y derechos humanos. Bienvenido, Jonathan. Gracias. Gracias por venir. Hace un par de semanas estuvo con nosotros tu compañera ahí en el CEPAD, Ana Chimiak, y bueno, con ella hablamos sobre el panorama de las desapariciones, las recomendaciones que hizo el Consejo Ciudadano del sistema de búsqueda del Estado, y no tocamos prácticamente algo que queremos profundizar contigo y que, bueno, tanto periodísticamente como desde esta importante organización defensora de derechos humanos has trabajado e investigado, ¿no? La crisis forense. Aquí en Jalisco, pues recordará la gente ese episodio vergonzoso, doloroso de los tráileres, llamados tráileres de la muerte, cientos de cuerpos que fueron almacenados en estas cajas refrigeradas que luego se quedaron también sin refrigeración y bueno, unas imágenes tremendas de los cuerpos ahí acumulados en bolsas, inclusive pues ya en descomposición y que estuvieron deambulando por la ciudad. A partir de ahí como que se visibilizó incluso a nivel internacional esta crisis y actualmente las autoridades dicen ¿cuál crisis? Todavía hay espacio para seguir acumulando más cuerpos. Como si la crisis fuera pues el almacenamiento de cuerpos, ¿no? Sí, y como si la crisis fuera una cosa del pasado, o sea, que ocurrió es algo que reflexionamos también mucho desde CEPAD a partir de lo que investigamos en el tema forense, que es como si la crisis hubiera sido el tema de los trailers y no la acumulación que sigue existiendo, ¿no? Lo cual es algo que a veces se nos olvida o que muchas personas piensan que la crisis fue eso, ¿no? Que es ese punto en la historia vergonzosa, como decías, Pepe, de cuerpos apilados, cuerpos de manera indigna en cajas que si bien tenían un sentido, pues se fueron usando de manera indebida también por el contexto y la falta de preparación que había en cuanto a lo pericial, ¿no? Y que continuando las desapariciones, pues difícilmente se va a resolver también el tema forense. Digamos, son dos problemas ligados. ¿De qué tamaño es para ustedes, no? O sea, en cifras, no sé, yo alguna vez revisaba, existe en el portal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses un registro de personas fallecidas sin identificar. O sea, personas que murieron, que llegaron a la morgue del CEMEFO a Ciencias Forenses y siguen a la espera de ser identificadas, algunas desde hace años. Y yo recuerdo, así en una breve consulta, que eran más de 3,000 cuerpos. Sí. Muchísimo. Pero inclusive la cifra podría ser mayor y, sí. O sea, ¿qué implica? O sea, ¿cuál es la complejidad de tener miles de personas que están ahí y sus familias no saben que están ahí o no tienen la certeza de si ya fueron encontradas? Sí, bueno, justo a partir de lo que nosotros investigamos era acercarnos o tratar de dimensionar cuál era como un total, más o menos como un cúmulo de personas fallecidas sin identificar. La cifra que nosotros tenemos desde, pues yo creo que desde el año pasado más o menos es entre 6,000 y 7,000 personas fallecidas sin identificar, porque justo este registro lo que tiene, y hablando de que pareciera que esta administración no tiene memoria histórica, es que esos cuerpos que están ahí se cuentan desde septiembre del 18 hacia la fecha. Entonces todos los cuerpos que estaban antes sin identificar no tienen
no están contemplados en ese registro porque no tienen los registros completos, pero que sí se sabe que están en el instituto o en, digamos, como los distintos lugares de almacenamiento, de resguardo de estas personas fallecidas. Entonces, más o menos de ese tamaño es la crisis, y que están sobre todo en panteones, o siguen estando algunos en refrigeradores, y que como no se tienen los registros completos, lo que se dice pues es que no se pueden registrar. Y existe un registro interno que se llama SIABA, que es el sistema, no sé el nombre completo, ¿no? Un sistema informático de archivo básico, una cosa así, de personas fallecidas sin identificar, que es el que alimenta esta base, pero los cuerpos que se publicitan son nada más los actuales. Entonces, sí tienen los registros pasados con todas las deficiencias del mundo, pero sí están ahí. Y lo que nosotros hemos pugnado también desde Transparencia y desde lo que nosotros hacemos en la incidencia, es decir, que se hagan públicos estos registros también, que se haga una versión pública de estos datos, porque la información es, digamos, la cantidad de personas y la información que podría estar ahí es de interés público para todas las personas, no solamente para las familias, sino para la sociedad en general. Oye, Jonathan, un poco también preguntarte, no sé desde dónde tú marcas cómo entrar a esta conversación, porque Pepe ya marcó la línea, por ejemplo, por el tema de la crisis, de los trailers y de la cantidad de cuerpos, pero ¿cómo propones también tú quizás empezar a entender esto que le hemos llamado crisis forense, ¿no? Sí, un poco también lo que nosotros pensamos, digo nosotros porque yo este trabajo, de hecho aquí traigo ahí el informe que sacamos en el 2021, junto con Francisco Campos, que hicimos esta investigación y que ahora también trabajamos en CEPAD juntos, y junto con Ana, que también redactó parte de este informe. Se llama ¿Quiénes son? La crisis de identificación de personas en Jalisco. Y justo a lo que iba es que el tema es cómo la complejidad es la identificación de personas, porque digamos, para hacer un panorama como general, los servicios forenses nunca en la historia, hasta hace unos años, no estaban enfocados en el tema de la identificación de la persona, sino en el esclarecimiento, digamos, de los delitos que implica o de las investigaciones ministeriales que tienen. Y esto se marca más en otros estados porque los servicios forenses son auxiliares de los ministerios públicos e incluso tienen oficinitas dentro de las fiscalías. En el caso de Jalisco es muy distinto desde los 90 porque se crea el instituto. Pero algo que era bueno o algo que era como algo de avanzado en su momento. Sí, fue algo bastante avanzado. Incluso hasta la fecha, los institutos, la mayoría, creo que Jalisco es el único de este nivel. Hay otros que son autónomos de las fiscalías, pero pertenecen o a la Secretaría de Salud o al Poder Judicial. Entonces siguen estando, digamos, como bajo el mando de otras autoridades que también podrían involucrarse en las investigaciones. Lo que se hace en los 90 en Jalisco es decir, que no sean parte de la fiscalía o bueno, de la entonces procuraduría, sino que sean un órgano público descentralizado que se coordine con esta autoridad. Pero hasta hace unos años se le da este enfoque de la identificación humana que implica tal cual frente a la acumulación que haya a nivel nacional yo creo que ya a estas alturas ya deben de ser alrededor de entre 55,000 y 60,000 personas fallecidas sin identificar. Con el movimiento hicimos un informe también por estas fechas y lo que publicamos. Un estadio Jalisco lleno. Sí, no, o sea, es una cantidad enorme que sí debe de sonar horrible esta imagen, pero imagínate un estadio lleno de cuerpos de personas fallecidas sin identificar o de restos, ¿no? Es un cementerio horrible. Porque es lo que decías tú también a veces, Pepe, ¿no? Que eran cuerpos que ni siquiera a veces pues no están completos, son partes de cuerpos incluso. Claro, y nosotros lo aclaramos en el informe, estos entre 6,000 y 7,000 también tienen que ver con restos, porque no se tiene la certeza, incluso el instituto, como no los ha analizado, no tiene la certeza, por ejemplo, de que un resto de esta categoría no pertenezca a otro y que sean la misma persona. Entonces, por eso es como una cantidad exorbitante. Los 52,000 que sacamos con el movimiento sí son puros cuerpos. Se decidió no hablar de restos por estas complejidades. Nosotros sí, en el caso de Jalisco, hablamos de restos óseos y también que todavía tienen, digamos, como cuerpo, piel y cuerpos frescos les llaman, ¿no? Para dimensionar que hay un trabajo enorme, pues no nada más analizar cadáveres, sino justo como el caso de Jalisco es tremendo, pues el contar fragmentos o restos de personas también es importante para las familias.
¿qué es lo que pasa? O sea, que nos puedas narrar un poco la historia de en una fosa clandestina, ustedes le llamaban sitios de exterminio. Se localiza el cuerpo de una persona fallecida. A veces en esta situación, ¿no? De segmentada, se lleva al instituto. ¿Y qué es lo que pasa? Que pasan meses y años y ese cuerpo no es entregado a su familia. Digamos, ¿qué es lo que ocurre en ese proceso? ¿Cómo es, en general, lo que ocurre con estos cuerpos que siguen sin ser identificados? Sí, lo que en su mayoría pasa es que el proceso forense inicia desde el momento en que se encuentra una fosa clandestina o incluso antes, ¿no? De que se deben de tomar muchas consideraciones que hasta la fecha no se han tomado porque también los peritos del instituto, y esto no lo digo con el afán de ofender porque deben de estar preparados en su campo, pero no estaban preparados para lo que ha sido la identificación y para todo el contexto de violencia que tenemos, incluso para un análisis tan complejo como es una fosa. O sea, una fosa, y para los niveles de fosas que tenemos en Jalisco, se necesitan especialistas como ahora hay en México, como el equipo argentino de antropología forense o equipos como el grupo de investigación y antropología social, que han enfocado su análisis en perfeccionar, digamos, como técnicas. Entonces, se hace desde la fosa. Famosos internacionalmente es porque no en cualquier lugar existen personas que hagan su trabajo. Y porque su trabajo está enfocado a temas complejos, o sea, de fosas en donde se localiza un montón de cuerpos o de restos que son difíciles de analizar y que hay que tener muchísimo cuidado desde cómo se procesa una fosa, es decir, de cómo se escarba, de cómo se va quitando la tierra, de cómo se extrae un hueso o un resto, de cómo se resguarda en caso de que sean huesos. Los arqueológicos son eso. Claro, de hecho, los arqueólogos son, digamos, como los especialistas y deberían de estar considerados en este rango de especialistas como los mejor preparados para hacer un análisis de las fosas. En el caso de Jalisco, lo que se utiliza son criminalistas que más bien están enfocados a hacer la extracción, digamos, como de elementos, no solo cuerpos, que pudieran ser pruebas en una investigación. Entonces, esa, digamos, es como... Y tienen otras formas de operar y de trabajar. No digo que lo hagan mal, solamente son distintas incluso técnicas que se utilizan. Claro, porque no están enfocados muchos de ellos en un análisis tan complejo incluso de la tierra como para decir cuál es, digamos, como el tipo de formación de la tierra, para saber un poco como si puede haber más restos abajo o si puede calcularse más o menos como el periodo en el que estuvo operando más o menos esa fosa. Entonces se extrae de la fosa, se hace el embalaje o se hace como, digamos, como el resguardo de ese resto que se extrae, se lleva al instituto. Y lo que en su mayoría pasa es que se les hace la extracción, si se puede, de perfiles genéticos. Se extrae alguna muestra de lo que se pueda del perfil genético y se ingresa a los registros del instituto. Y ese es uno de los grandes pendientes de México, que hay una ponderación enorme por el tema genético cuando los equipos enfocados a la identificación humana y forenses dicen no hay que casarnos con una sola prueba, porque si nos casamos con una sola prueba nunca vamos a tener la certeza de que esa sea la persona. Y de hecho científicamente nunca se tiene la certeza. ¿Cómo es eso? A ver, otra vez. El perfil genético te puede dar un 99.96% de certeza entre que tú, Ángel, y una persona fallecida, si es que la tienes, son familiares. Pero un perito, por el carácter científico de la situación y porque no podemos estar entregando cuerpos, porque puede haber falsos positivos, se necesitan diversas pruebas, o sea, donde entran antropólogos, médicos, químicos, radiólogos, es decir, un equipo complejo, odontólogos también, que deberían de extraer, de acuerdo a su especialización, diversas pruebas de ese cadáver o de ese resto, si se puede, porque lo que decíamos ahorita, hay segmentos, puede que no haya una mano, entonces ¿cómo sacas las huellas dactilares de un cuerpo? ¿No? Puede que no haya una cabeza, lo cual ha pasado, y no puedes sacar, por ejemplo, los registros odontológicos. Pero entre mayor cantidad de pruebas tengas y todos te vayan apuntando a que sí es la persona, entonces ya puedes tener la certeza. Si tú te casas con el genético, si tú te casas, darme un cuerpo que no es mi familia. Pueden darte, y ha pasado. Ha pasado esa situación, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen los expertos, ¿no? Porque, bueno, yo no soy experto, yo soy sociólogo, ¿no? Entonces, no soy perito especialista en eso, pero nos hemos, justo, hay que prepararnos al menos en conocer como las técnicas y hasta saber
A veces no entendíamos al principio cuando nos explicaban esto, pero era como cómo funciona el ADN y cómo de estas patitas que se le ven en los dibujos del ADN y así un montón de cosas, pero justo también entender que la complejidad de este asunto implica un trabajo muy especializado y que nosotros justo apuntamos en este informe es qué tipo de peritos luego se dice que deberían de estar, incluso damos una descripción breve de por qué deberían de estar esos peritos y cuáles son los que están en el instituto, que en su mayoría son genetistas y son médicos u odontólogos, ¿no? Entonces, eso ya de por sí habla muy específicamente de por dónde se había estado yendo, digamos, el trabajo forense del instituto a lo largo de estos años. Entonces, como se hace la prueba genética y se ingresa a los registros, lo que pasa es que cuando llegan las familias, lo único que se les pide es o que vean las fotografías de los restos y de los cadáveres del instituto. Esas son las búsquedas que ellas hacen cuando ellas van. Están viendo durante horas fotos y regrésate y no, si esta, dale para adelante. Se supone que lo que utilizan es como que a partir de la fecha de su desaparición les muestran los registros que llegaron. Pero puede haber, no sé, fosas que localizaron ayer y que ni las han subido al sistema y que no ven si está su familiar ahí. Eso también es una de las cosas que fallan. Y ya cuando alguien dice, bueno, por estos tatuajes o quizás por este brazo, no sé, algún rasgo que ellas identifiquen que puede ser su familiar, dicen, se me hace que es esta persona, ¿no? Y entonces ahí lo que tiene que hacer el perito tiene que hacer la familia es pedirle a su ministerio público que haga un oficio en donde solicite la confronta, que es como analizar los dos perfiles genéticos, el de la familia, pues. Compararlo, pero sí, es que luego ya se me pierden los sinónimos, sí. Comparan esos dos perfiles y ya es cuando de la mamá, el de un hermano. Regularmente solamente se analiza con una persona y esa es una también de las grandes fallas que, si quieren, ahorita hablamos hasta del Centro de Identificación Humana, que eso también es otro tema complejo, pero justo esto va a apuntar hacia allá. La analizan solo una persona con otra persona. Muy extraña, a veces se analiza como con más. Pero a veces sí se hace, es posible, pero el sistema te hace el análisis en los servicios tradicionales de 1 a 1, lo cual es muy tardado porque de por sí el análisis de una persona tarda muchos meses, ¿no? Entonces, por eso tarda muchísimo tiempo a veces la familia en identificar, porque entre que no se hacen los registros bien y entre que no se hace el trabajo, que no se sube el registro de la fosa y las fotografías, y entre que le piden la extracción de la prueba y a veces la familia ya dio su perfil genético, pero lo perdieron en el instituto y tienen que volver a tomarlo y entonces tienen que volver a subirlo y hacer ese match con ese perfil genético, y entre que se les olvida que van a hacer ese match o que si ya llegaron los resultados pero no le han avisado a la familia, y entre que sí hiciera pero que tarda un montón el MP en dar como los oficios de autorización para que salga el cuerpo, ahí ya se te fue 1 año y medio de estar con esa duda de que tú ya sabías que era esa persona, quizás tu familia. Lo que ha pasado es que también pues se da un negativo. Pero si era tu familiar, pues ya te tuviste que esperar 1 año y medio en esta situación, ¿no? Y en ese tiempo siguieron llegando más cuerpos, porque la maquinaria de violencia sigue, ¿no? Claro, y que era, por ejemplo, una de las críticas que tenían familias, salieron públicamente a hablar cuando sucedió esto de las madres buscadoras de Sonora, de decir que ya no sigan escarbando porque el instituto está rebasado, y es que la realidad, pues, por un lado, las familias que buscan tienen la razón en seguir escarbando, y en el otro, pues también tienen la razón estas familias de decir el instituto está rebasado porque no se ha logrado incluso revertir eso, ¿no? Y lo que nosotros, en el informe nosotros analizamos 6,249 registros de personas fallecidas sin identificar. Luego hicimos a 1 año el conteo, nada más, ya no sacamos nada, pero hicimos también como de nuevo el seguimiento, y lo que nos dio eran estos alrededor de 7,000 cuerpos, ¿no? Entonces lo que decimos es ni siquiera se ha revertido la tendencia, porque entre los que salieron, porque sí han salido algunos cuerpos que ya se identificaron, y los que ingresaron, pues ya es una maquinaria como dices, enorme de muerte, ¿no? Y que eso se conecta también muchísimo con el reportaje, ¿no? Porque ahí ya veíamos toda la carnicería que se iba a venir para estos años, ¿no? Oye, un poco, Jonathan, antes de entrar a esa parte más de fuerte, como dices, carnicería, del informe de quiénes son la crisis de identificación de personas en Jalisco, ¿cuáles, digamos, son algunos de las
recomendaciones, bueno, también como saber cuál era el objetivo y si crees que se logró y cuáles son como algunas de las conclusiones quizás más relevantes a las que llegan. Sí, pues un poco el objetivo, digamos, más grande, porque esto es un tema que ha sido público desde hace muchos años, era sistematizar, perdón, le dije que iba, Lolita Ayala, pero sistematizar una memoria tan amplia, así como ven, es un libro chiquito, pero lo que busca es sintetizar todo lo que ha sido la crisis forense en Jalisco. Desde no solo los trailers, como decía Pepe al inicio, sino también lo que ocurrió con las donaciones de cuerpos a universidades, que por ejemplo la Universidad de Guadalajara incineró cuerpos sin tener los registros. Wow. Eso fue información que luego publicó Luis Herrera en Reporte Índigo y que nosotros ahondamos un poco más también en este informe. Hubo incineraciones de cuerpo durante muchísimos años en el instituto, porque era una práctica realmente dentro del tema científico que se permitía, bueno, el andamiaje legal, que se permitía por temas de salubridad. A partir de la Ley General de Víctimas del 2013 se prohíbe la incineración de los cuerpos, pero el instituto lo sigue haciendo hasta el 2015, 2016. Entonces hay alrededor de 1,500, 1,700 cuerpos que fueron incinerados sin los archivos necesarios, incluso sin la certeza de que hayan sido incinerados juntos, sin tener la certeza de que hayan sido incinerados con prendas, lo cual, sin tener la certeza, y eso lo analizamos aquí en el informe, de que fuera como molido, trituradas las cenizas, que es una técnica también que se utiliza, pero para cuando ya sabes que la persona es quién es, ¿no? Cuando fallece un familiar y lo incineran, lo creman y trituran las cenizas. Bueno, en este caso no sabemos si se trituraron también las cenizas, lo cual hemos preguntado a varios expertos y también por solicitudes de transparencia con otras autoridades, si creen que sería posible un análisis genético o algo que pudiera dar datos. Y pues la respuesta ha sido negativa, ¿no? De que sería muy difícil, muy complejo, tendrían que analizarse muy cañón, ¿no? O sea, incluso lo que pasó con Ayotzinapa, que se hizo el análisis de restos incinerados, pues eran fragmentos quemados y se hizo el análisis en Innsbruck, pero aquí estamos hablando de cenizas, ¿no? Entonces, todo este montón de, digamos, como de situaciones que fueron creando la crisis forense en Jalisco, era lo que tratábamos de sintetizarlo y también con un enfoque de derechos humanos, de decir cómo esto afectó a las familias, cómo esto afectó a los procesos de búsqueda, de identificación y cómo afectan más derechos, incluso la dignidad de las personas fallecidas. ¿Es un reporte pionero o se había hecho esto de alguna manera previo a 2000? Es mayo de 2021 que se publica, ¿verdad? Sí, yo creo que con esta magnitud no, se ha hablado, digamos, de manera dispersa y también reconocer que desde el tema pericial ha habido como algunos análisis más criminalistas, criminológicos, que luego son las universidades que más hay aquí en Jalisco y que utilizaban algunos ejemplos. Desde el periodismo yo creo que ha sido el mayor documentador de esta situación. Justo mucho del trabajo periodístico que se ha hecho aquí en Jalisco ayudó muchísimo, pero con este enfoque y además porque hay pocas organizaciones de derechos humanos que no solo que atiendan la desaparición de personas en Jalisco, sino que también tengan como este enfoque en el tema forense. O sea, sí es un tema que está circulando y del cual tenemos que hablar y del cual se debe de hablar, pero ya con ese análisis con el que, digo, modestia aparte, ¿no? Como con el que hemos hecho desde CEPAD, sí ha sido una tarea y un objetivo de especializarnos más en lo que podamos, porque no vamos a ser peritos, pero en lo que podemos más de entender este contexto, ¿no? Y vienen, de hecho, una serie de recomendaciones, es enorme, yo creo que unas 10 páginas de recomendaciones, porque los objetivos de CEPAD siempre son recomendar, ¿no? Hacemos un diagnóstico y recomendamos a alguna institución que se haga esto, que el MP acelere sus procesos, no sé, como digamos distintos enfoques en este caso, sí. Y que también hubiera, en ese momento no lo teníamos tan a conciencia, pues un enfoque en la identificación, ¿no? ¿Y qué tanto les parece, digo, a un par de años de la publicación, que ha cambiado esa situación? No sé si le dieron copias de esto al Quesada, ¿no? Al director del instituto. Y en reuniones con él posteriormente hemos sabido que sí ha sido un trabajo que analizaron, que sí leyeron al menos, que nos dijeron que lo vieron y por reuniones que también hemos tenido junto con las familias y que sabemos que se lo han mostrado a las familias el trabajo del Centro de Identificación Humana de Jalisco,
dentro de los alcances que se dice que podría tener en algún momento han sido justo lo que nosotros delineamos en el informe, que ha sido el tema de las donaciones, el tema de los trailers, el tema de las incineraciones, ¿no? Entonces, más o menos, aunque no se reconozca como tal el trabajo, sabemos que sí le echaron un ojo y que ahora que sabemos que no tal cual un plan de trabajo, pero sí los alcances que podría tener el centro, está delineado un poco la ruta que nosotros hablamos, ¿no? Estos procesos que ahí quedaron estancados y que hasta la fecha no sabemos nada, ¿no? ¿Y qué se puede esperar de este centro de identificación humana que ha sido pues anunciado ya desde hace bastante tiempo? Y que ya se cumplió un año de la primera exhumación que tuvieron en mayo del 2022 en Coyula y hasta ahí se han quedado un poco los trabajos, ¿no? En la toma de muestras de familias que se han hecho campañas en Guadalajara y también en algunos municipios del interior. En reforzar la parte interna, yo creo que eso es importante resaltarlo. Ya hay, si bien no esto de que se hablaba que si de un edificio o que si un ala del instituto, eso creo que es importante, pero lo que se está haciendo a nivel interno también, que es tener su propio personal, contratar el software que va a hacer el análisis masivo, que como decíamos ahorita, los servicios tradicionales eran 1 a 1. El sistema masivo lo que hace es, tienes un montón de cuerpos que no están identificados frente a un montón de familias que están buscando. Entonces, este software se crea a partir de las Torres Gemelas, se llama Énfasis, Massive Fatality System o algo así se llama el software, que lo que hace es, como había un montón de cuerpos sin identificar... No, está raro y tuvo que pasar un desastre, una cuestión, una tragedia en Estados Unidos para que los servicios se desarrollaran en este sentido, y ahora se está jalando desde Estados Unidos y ya se tiene, y eso va a servir, pero no tenemos un laboratorio de genética del Centro de Identificación Humana hasta la fecha, lo cual hace que los cuerpos que están analizando ahora se estén llevando a Guatemala, al laboratorio de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Y las ¿cómo tomas... se llevan los cuerpos hasta Guatemala? No, se llevan las muestras. Perdón, se llevan las muestras, se extraen las muestras, que es como... Una muestra puede quedar hasta en un hisopo o puede quedar... La mayoría de las muestras, sobre todo de familiares, son en hisopos. Y se manda todo eso en trailers hasta Guatemala. Y esa información pues no sé cómo se manda exactamente, ¿no? Pero sí se manda esa información y ya luego en un laboratorio la van, digamos, desfragmentando, la van fragmentando, la van haciendo como que vaya de toda esa información como que hay biológica en esa muestra, extraigan como lo más puro, digámoslo así, para hacer un perfil que es en numeritos, porque la genética funciona por estadísticas. Entonces, extraen un montón, digamos, como de información biológica que luego queda registrada como números en unas tarjetas y luego queda como en un documento, que es lo que le entregan a las familias, que no les sirve de nada que lo tengan, pero les da certeza a ellas y confianza de decir que se está haciendo un proceso claro, ¿no? El tema del Centro de Identificación Humana, yo creo que por eso también inició bien, es que se dio mucha información de cómo iba a funcionar, de cuál iban a ser sus alcances, de dónde iban a empezar los trabajos, de resolver dudas con las familias, y que eso, para un tema tan complejo y tan técnico, tan especializado como es lo pericial y lo forense, la identificación humana, es clave, ¿no? Ahora recientemente sacó el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es uno de los organismos internacionales enfocados, que tiene grupos especializados en el tema forense, sacó un pequeño, digámoslo así, como artículo, han de ser unas 50 páginas, pero hace como una descripción de lo más nuevo que deberíamos estar apuntando hacia el tema de la identificación humana, y también creo que sirve como un documento que es bastante como sencillo para que las personas que les interese el tema entiendan también cuáles son algunos de los principios que deberían de regir el tema de la identificación humana, y que justo va enfocado en cómo debería de haber un enfoque integral de esto, y habla de la transparencia durante los procesos, durante las distintas etapas, desde las entrevistas, desde cómo se está procesando la información, quizás no con detalle, pero sí ir dando información a las familias sobre qué es lo que se está haciendo, que si lo vemos en contraste, por ejemplo, una fiscalía que está completamente cerrada y no da acceso a la información, incluso de sus propios casos a las familias,
lo que ha dado es desconfianza, claro, ¿no? Lo que ha dado es, aunque sí se estén haciendo cosas, lo que da es desconfianza. O sea, la fiscalía no trabaja y lo que tú me estás diciendo, pues es que no me sirve de nada. Entonces ya creo, güey, como una cosa, incluso con el instituto y más ahora que salió lo del tema de corrupción en los casos de entregas, de que les pues cobran generan 8,000 para darles el cuerpo. Sí, cosas así. y que eso también cuando nosotros investigamos no era un tema como tan fuerte, pero que ya se oía, ¿no? Que ya se oía que cobraban o que había muchos temas de corrupción y que yo creo que no, quizás es un tipo de corrupción, pero lo que siempre ha habido es que ha habido incluso una cuestión de privilegios con las familias, ¿no? Si perteneces a un colectivo, si te contacta alguna persona en específico, se aceleran más los procesos. Si llega una familia que hace 2 días denunció la desaparición de su familiar en la fiscalía y resulta que sí encontró a su familiar en el instituto, pero nunca se ligó a algún colectivo, pues a veces lo que pasa es que son esos los casos que duran más en llegar a encontrar a su familiar, contrario a que les entreguen, en que la palabra, digamos, como técnica ahora que se utiliza sobre todo en derechos humanos es como la restitución digna de la persona fallecida con sus familias, ¿no? La restitución digna. Es, digamos, para no hablar como de entrega, como si fuera un objeto, ¿no? Como si fuera un paquete. Y eso también ya se venía escuchando y eso incluso lo dicen las familias porque para hacer este informe también entrevistamos a familias. Hay un capítulo completo sobre cómo les impactó a ellas y uno de sus temas era ese, cómo existen privilegios y beneficios para algunas familias y para otras no. Y que sí es un cierto tipo de corrupción, no solamente del instituto, esto ocurre muchísimo en estos ámbitos, como hay familias que se acercan más a ciertas autoridades, y esto no lo digo para criticar a las familias tienen un objetivo y un interés que es localizar a su familiar, ¿no? Pero sí ha creado una serie de privilegios también porque nuestras instituciones así funcionan, ¿no? A quién le hago favores y a quién no y así. Sí, si me golpetea más, pues voy a darle prioridad. Y también lo mediático, ¿no? En este caso de los 8 jóvenes que trabajaban en este call center, claro, sí. Digamos, era tanto el ruido que fue tal cual, dejen todo el trabajo que tienen pendiente y enfóquense en entregar estos cuerpos, ¿no? Sí. Y hubo familias que también lo dijeron, ¿no? A ver, o sea, claro que es importante atender a esas familias, pero no puedes dejar de lado a todos quienes estamos esperando desde hace meses a recibir atención. Y que ahí hubo una atención específica y claro, por el tema mediático, y eso es lo que ha llevado a algunas familias a hacerlo de esa forma. La indignación también social impacta muchísimo en eso, pero yo no recuerdo, y no sé si tú te acuerdas, Pepe, de algún caso que tuviera que ver específicamente con lo forense, digamos, que implicara al instituto, donde hubiera una aceleración del proceso. O sea, yo recuerdo que había casos en donde se localizaba y se decía, ya se encontró, ya sabemos quiénes son, ¿no? Y como que ya ahí bajaba, digamos, lo mediático, ¿no? Sobre todo con localizaciones con vida, pero yo de que extrajeran una fosa y que se encontraran ahí los restos, quizá de algún caso específico y donde estuviera el cuerpo, no sé, recuerdo a los hermanos González de San Andrés, que también fueron localizados sin vida, pero que yo no recuerdo que una vez que ingresaban al instituto se acelerara tanto por lo mediático. Yo siento que a veces era por otras cosas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, casos también en donde las familias están pidiendo que les entreguen, porque también eso es cierto. Hay veces que por esta segmentación el cuerpo no está completo y no se les quiere entregar. O sea, hay familias que dicen, a mí me lo das hasta que lo encuentres completo. Y hay otras familias que dicen, yo ya quiero cerrar el capítulo, dame lo que tengas de él y vamos a cerrarlo. Y yo recuerdo casos así, ¿no? O sea, de familias que decían, ya, o sea, que le falta un brazo y una pierna, no me importa, o sea, dámelo ya, queremos darle el adiós, ¿no? Cerrar todo esto. Y no. Y hasta que van a los medios, hasta que sale el periodicazo, entonces ya dicen, bueno, está bien. Ahí está. Y es que lo malo de ahí es que como no hay un criterio homologado, incluso no solo en Jalisco, sino a nivel nacional, aunque el caso de Jalisco es muy particular porque el nivel de fragmentación de cuerpos es enorme. O sea, el hallazgo aquí es, si ustedes ven, luego esto pasa, ¿no? Los en vivos de las madres buscadoras o incluso de las rastreadoras del Fuerte en Sinaloa, que hacen en vivos cuando van a sus búsquedas, normalmente localizan ya o restos óseos o cuerpos completos, ¿no? Entonces,
El tema de la fragmentación es una cosa muy particular también de Jalisco por su magnitud y no hay un criterio, o sea, no hay, digamos, como lineamientos internos de en cuándo sí se da, cuándo no se da. A veces es más como si el MP te autoriza que te den ese resto, ¿no? Porque esto también es importante apuntarlo y es algo que familias que se han especializado más en este tema luego lo critican como algo que no se habla abiertamente. Mucho del tema de la crisis forense tiene que ver con la fiscalía. O sea, aunque el instituto es autónomo, sigue estando bajo el mando y la conducción de un ministerio público. El ministerio público es quien autoriza los procedimientos. Quien lleva a cabo los procedimientos es el perito, pero quien autoriza, sobre todo en el tema de entregas, es la fiscalía, ¿no? Entonces eso a veces se les olvida a muchas personas o no lo saben, ¿no? Y es un tema importante, no por lavarle las manos al instituto, sino decir, aquí hay una cuestión de dos, pues, ¿no? Acaba de publicar este lunes, Lauro, una nota por ahí de que el 29 de junio en el periódico oficial del Estado, la Fiscalía publicó un acuerdo en donde se crea la coordinación especializada en la identificación, inhumación y exhumación de personas fallecidas. Esto es dentro de la Fiscalía Especial Ejecutiva de Investigación Criminal. ¿Es algo positivo el que se estén creando nuevas áreas burocráticas dentro de la Fiscalía o cómo interpretar, digamos, esta reciente publicación del Sí, yo justo vi ayer la nota y me fui directo a ver el acuerdo para ver cuáles iban a ser como cuáles eran, digamos, como las formas en que se iba a operar, aunque es muy general, da algunas pistas. A mí lo que me llama la atención es que no se esté contemplando al instituto, ¿no? El acuerdo sale solo de fiscalía y solo contempla, digamos, como la creación de esta área, pero a mí me llama la atención que no se esté pensando en cómo van a coordinarlo después, lo cual me llama mucho la atención. La segunda es que justo queda en manos de la Fiscalía de Investigación Criminal, que ha sido justamente la que tiene a su cargo la Dirección de Homicidios, que tenía áreas dentro del instituto desde hace muchísimo tiempo, justo por este tema de dar las autorizaciones. Desde Belén incluso había ministerios públicos en las instalaciones de donde está el Panteón de Belén. Ahí antes estaba el servicio médico forense. Junto al Hospital Civil, ¿no? Y históricamente han estado ahí porque justamente se necesita de esta celeridad en los procedimientos. Pero ha sido justamente homicidios quien para las familias retrasa muchos de los procesos. Entonces, en las entregas, en los oficios, y porque creo que no tenían el personal suficiente. El acuerdo dice que se van a crear 3 agencias del Ministerio Público dentro de esta área, lo cual a mí de entrada y así sin saber podría decir que es positivo, porque entonces si se van a enfocar específicamente nada más a ese tema, yo creo que está bien que haya al menos 3 agencias, que no nada más es una persona, sino que es regularmente el agente del Ministerio Público, auxiliares y así como digamos como más personas que puedan estar como involucradas en esos procesos y que podríamos decir que se crea tal cual, digamos, como ya una oficina como tal y no solamente 1 o 2 MPs en el instituto que atiendan estas cuestiones. A mí lo que me preocupa es uno, que no se contemple también a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, que es quien tiene a su cargo también el registro estatal de fosas y algunos otros registros en el tema forense, por ley, por la normativa de la que también ya hablaba Ana la vez pasada que vino con ustedes, y que no se contemple al instituto, que finalmente son quienes se tienen que poner en coordinación con la Fiscalía, porque son quienes llevan a cabo los procesos para extraer rasgos identificatorios, y que ahí se dice como si yo lo leí y como parecía, hasta si alguien lo lee va a decir, pues entonces van a crear ahora un área que va a identificar en la Fiscalía. Así parece, alguien que no sabe del tema va a decir, pues es que aquí dice que se van a encargar que de la exhumación y que del registro y que del análisis, más como en un tema de verificación, por lo que dice el acuerdo. Pero pareciera, si uno lo lee, que pareciera que están creando un área chiquita de identificación humana dentro de la Fiscalía. ¿Qué es lo que hace la otra Fiscalía? ¿Qué es lo que hace más bien el instituto? ¿No? Entonces, no sé, por como dice, porque como se describe, yo siento que está como muy, muy ambiguo el acuerdo y que hay un marco normativo que incluso no se contempla en el acuerdo. Nunca menciona la ley de personas desaparecidas. Menciona que hay una situación, menciona la ley orgánica de la Fiscalía, y que en la ley orgánica viene cómo funciona la Fiscalía de personas desaparecidas, pero queda muy abierto. Pues, o sea, yo digo, la parte positiva es que
qué bueno que se cree como un área especializada y que sí atienda ya específicamente el tema de la identificación humana, porque no solamente hay autorizaciones para personas fallecidas, o sea, ingresan un montón de personas fallecidas por otros motivos al instituto que también tienen que atender a veces un accidente, un suicidio. Bueno, el tema médico creo que es aparte, o sea, pero sí tienen que haber ciertas autorizaciones y tiene que haber autopsias o necropsias en algunos de los casos, y que se hable específicamente del tema de identificación me parece positivo, pero es tan ambiguo y habla muy poco de la coordinación, que justamente ha sido el tema con las fiscalías y con los servicios forenses, que no hay coordinación, al menos en el caso de Jalisco, que a mí sí me deja como con sentimientos encontrados ahí, como de, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Un poco como lo que pasó con el Centro de Identificación Humana, de decir, bueno, vamos a ver qué sucede, porque parece una buena propuesta, pero ya en términos operativos es otra cosa, porque la burocracia en la Procuraduría de Justicia es horrible, ¿no? Es básicamente lo que nos tiene en esta situación. También yo los escucho un poco y digo, no manches, qué embrollo de nombres, de instituciones, y pienso también en lo que veníamos platicando de la cobertura mediática, y te preguntaría, Jonathan, también como cuáles crees que son los puntos débiles que se han cometido desde la cobertura en medios de comunicación de un tema tan complejo, ¿no? Como estos también, tantas dimensiones técnicas que yo creo que muchas veces pasan de largo, que pasamos de largo y que nos concentramos mucho más pues quizás en el sentimiento o en esta, ¿no? Del punto de vista de las familias, o en este enojo o y nos quedamos muchas veces desde ahí sin comprender quizás la complejidad técnica, o también sin poder avanzar mucho en comprender cómo son estos procesos, estas instituciones, y qué realmente se puede o se debe hacer para hacer que avance y que mejoren, pues por lo menos la identificación, ¿no? Sí, yo creo que, uno de los errores o las falencias que hay luego en el trabajo periodístico, también luego lo pienso también en perspectiva, siendo periodista, digo, pues a veces el tiempo no alcanza para especializarte en muchas cosas, ¿no? Y hay veces que sí alcanza y uno no quiere, ¿no? Estando en temas, digo, tú, Pepe, que reporteabas todos los días y a su vez leías acuerdos y documentos, digo, se puede a veces. Pero en la mayoría, pues, los reporteros no pueden adentrarse tanto. O sea, a mí me costó desde el 2020 hasta la fecha entender este montón de cosas, y sigo aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que una de las grandes cuestiones ahí es cómo vamos conociendo un poco más el tema, cómo nos acercamos también a los peritos, y quizás no a los peritos del instituto, o sea, incluso, no sé, al comité de la Cruz Roja o al equipo argentino, que también tiene cercanía con periodistas. Recientemente yo acabo de tomar una capacitación que dio el equipo argentino sobre todo el tema forense que promovió esta red de A Dónde Van los Desaparecidos, que también ha sido un grupo que... Bueno, yo ahora menos porque hago menos trabajo periodístico, ¿no? Pero que hemos tratado de formarnos en estos temas, y que justo lo que salió era ¿por qué yo no sabía esto, ¿no? O yo no entendía esto. Oye, pasó esto porque hay de todos los estados, ¿no? Pasó esto en Coahuila, y cuál es su perspectiva y entonces ellos dan una opinión técnica como muy general, también para no meterse en embrollos de que hay casos muy específicos. Pero yo creo que lo primero es preguntar también un poco más a esos expertos, y no necesariamente a los peritos, para que nos den información periodística, digamos, que publiquemos, porque yo creo que el trabajo periodístico es más el que no se publica que el que se publica, ¿no? Entonces, lo que podemos llegar a entender, y si yo entiendo un poco de cómo funciona este proceso, me puede ayudar quizás a cubrir algo después, ¿no? O a explicarlo de una forma mejor, pero quizás no voy a publicar todo esto que leí, pues, ¿no? Claro. Un poco por ahí voy, y yo creo que ha habido periodistas al nivel local que están aprendiendo, y que también ahí es una curva de aprendizaje compleja, ¿no? Incluso al interior de CEPAD lo analizamos así. Para nosotros ha sido una curva de aprendizaje que no esperábamos, porque también cuando llegó este informe, muchas familias que tenían casos de tipo forense llegaron con nosotros, lo cual no pasaba, y nosotros tampoco sabíamos mucho de cuáles son como qué tipo de asesorías le podríamos dar, ¿no? Como canalizar. Sí, exacto. O que nos decían, oiga, mi perfil sí está bien o no está bien, y pues nosotros no somos peritos, entonces eran las dudas de
pues no manches, hay que darle respuesta a los familiares, pero pues tampoco sé si este perfil está bien porque yo no soy perito en ese tema, ¿no? Entonces, esa curva de aprendizaje, y yo creo que una de las cosas que saltó ahora con lo que sucedió desde febrero, marzo del año pasado con el tema de las buscadoras y que hasta la fecha ha creado muchísimos cambios, no le quiero poner otro mote porque muchas familias salieron a buscar más a campo en el tema forense y a la fecha se crearon más grupos. Hay más de 30 colectivos ahora en Jalisco que se enfocan en distintas búsquedas. La mayoría son en forense en campo y que muchos periodistas lo que hacían era que cubrían esos casos, pero quizás hasta de una manera morbosa, ¿sabes? Llegamos a ver incluso hasta en TikTok videos de periodistas que le tomaban las fotos a las familias sacando los restos. Niñas. O sea, como una cobertura como no tan chida. Descuidada, que raya, digamos también hasta poco ética, porque raya incluso en el morbo de esta situación tan compleja, ¿no? Y que eso pasó hace algunos años. No sé si siga ocurriendo porque ya no me muevo tanto en esos ámbitos, pero antes los de Nota Roja era siempre como morbo y quienes cubríamos más como con un enfoque de derechos humanos éramos como los activistas, ¿no? Porque entonces éramos los que no queríamos que se viera como nada o como que se hablara diferente de esas cosas, y lo cual para la Nota Roja siempre ha sido como una forma de... A mí me gusta a veces como la crónica de Nota Roja, pero pues es un otro tipo de periodismo, y yo creo que en este caso, por la forma en la que implica ciertas vidas y cierta sentir de familiares, pues implica un tema ético, ¿no? Y ahí, por ejemplo, rescato lo que ha hecho también Darwin con sus alumnos, y yo incluso estuve una vez en un taller hace muchos años, en donde él nos mostraba cuáles eran algunos de esos puntos como éticos básicos para estar con una, no quiero decir víctima, pero se hablaba en ese momento de víctima, familiar de persona desaparecida, ¿no? O incluso respetar, digamos, como los trabajos que se hacen en el tema forense, porque como implica cuerpos, implica estas imágenes que a veces vemos en grupos de policíaca y así, esos cuerpos así mal, pues, ¿no? Como en descomposición, que yo creo que raya más en lo morboso, un poco por ahí, y a quienes sí les interese tener como esta perspectiva, yo diría, pues, empezar a hurgar más, digo, quizás no quiero hacerle promoción, pero luego el trabajo que hacemos en CEPAD también de ese tema es un poco, quizás puede ser una introducción, es que es muy introductorio, o sea, incluso yo creo que ahorita yo lo haría diferente, ¿no? De la curva de aprendizaje que hemos tenido, pero sí, este informe, el que sacó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que de hecho, y eso a veces no se dice, pero la cifra oficial que reconoció Encinas hace poco, que eran los 52,000, nunca dijo, pero fue trabajo de las familias que hicimos en ese informe, ¿no? De ahí salió ese famoso número de 52,000. Entonces, esas cosas, incluso quien analiza, yo sé que tiene un nivel de especialización luego en el periodismo de decir, bueno, esa cifra es del movimiento, no es de la autoridad, ¿no? Esas cositas ya luego son como, si vas hurgándole más, si vas como acercándote a grupos de derechos humanos, a grupos de especialistas con este enfoque de derechos humanos en el tema forense, a familiares, yo creo que eso ayuda muchísimo a tener una cobertura muy diferente a que si es de las primeras veces que uno sale, y yo lo reconozco, a mí me pasó, yo empecé cubriendo asaltos en la colonia americana, ¿no? Si uno sale las primeras veces, pues no tienes ni una perspectiva de cuál podría ser el mejor enfoque, ¿no? Claro. Tú ibas por la nota. Aprovechando que ya estamos hablando de periodismo, se nos acaba el tiempo, pero pues platícanos, ¿no? De este trabajo que hicieron sobre las zonas de exterminio y bueno, que les recibió bastante reconocimiento. ¿Cómo fue hacerlo? ¿Qué se encontraron? Hay cosas también que no se escribieron, no se publicaron, pero que quizás nos quieras pues compartir. Sí, bueno, yo esta investigación a mí se me ocurrió y fue luego platicando justo con mis compañeros con los que terminamos redactando e investigando este reportaje. A mí se me ocurrió desde mayo del 2019. Recién había llegado al Faro y yo creo que ya había algunas pistas que yo hasta que investigué me di cuenta de que pues eso era lo que estaba ocurriendo y que cómo no lo veía en esa perspectiva, ¿no? Se empezaban a localizar algunas casas, le llamaban casas de seguridad. Se hablaba del tema de cifras, se hablaba de localizaciones de fosas y digamos como un montón de información. A mí lo que más me llamó la atención en ese momento fue
que muchos amigos, digamos, en distintos momentos luego me decían, es que a mi amiga o a mi vecina le intentaron levantar, ¿no? Con esta palabra, levantar en Santa Margarita, ¿no? A mí otra amiga le intentaron levantar y no ocurría. Entonces a mí lo que me llevó fue a preguntarme, ¿qué pasa con estas desapariciones que no se concretan, ¿no? Como estos casos en donde se intenta, pero no se sabe. Y entonces comencé a hurgar como en reportes policíacos y en llamadas al 911 cuando se daban como estas tentativas de privación de la libertad que se hablaba a la policía. Y un poco eso queda en el reportaje, pero luego fue virando a que nos hicimos de toda la información posible que hubiera en el contexto, ¿no? Que si las fosas, que si el número de personas desaparecidas, que si de estas casas que estaban localizando. Al principio solamente hablábamos de estos campos de entrenamiento forzado de Tala y en algunos otros lugares que había. De hecho, fue muy inspirador también el trabajo de Ale Guillén y de Diego Petersen que publicaron justo en 2019. Y digamos, como entender esta sistematicidad de algo que estaba ocurriendo en una ciudad. A mí el tema de la ciudad como un tema incluso sociológico me llama mucho la atención. Y entonces yo, todo este cúmulo como de violencias me llevó como a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces nos hicimos de la mayor cantidad de información y al principio junto con Darwin empezamos como a perfilar más o menos por dónde sería la investigación y ya luego fue virando gracias al apoyo también de Conectas, de esta organización internacional que da apoyo también, financiamiento a periodistas, a ahondar en el análisis de datos. También ahí entró en la investigación, bueno, en el análisis de datos Efraín Zuck, que es un periodista más a nivel nacional de justo de a dónde van los desaparecidos. Y que empezamos a analizar esta información y que de repente nos dicen los editores colombianos de Conectas, oigan, así está muy chida toda su historia y toda esta complejidad que no le encontramos todavía el hilo periodístico, pero ¿qué onda con estas casas, no? Entonces dijimos, bueno, hemos normalizado tanto como la situación de violencia que nunca nos habíamos puesto a ver lo de las casas y empezamos a sistematizar ya más a desglose la información, dónde estaban, a mapearlas. Fuimos incluso a algunas, entramos a un par de ellas con unas técnicas periodísticas complejas, ¿no? Muy modernas. Sí. No, claro que no, pero no, ahí sí, allá no. Abrió la cerradura con un... No, encontramos ahí, sí, encontramos unas técnicas para poder hacerlo junto con nuestro editor de Conectas. Vino hasta Guadalajara. Fuimos, ya habíamos... Sobre todo Francisco ya había ido a algunas de estas a fotografiarlas, lo cual también generó ahí como mucho ruido en el equipo por la situación que se estaba viviendo. Fuimos con Fabricio Atilano, fotógrafo también de acá de Guadalajara, fotografiando las casas y ya luego fuimos a entrar y lo que nos fueron narrando los vecinos nos iba dando más información, ¿no? Porque nosotros, pues tampoco es que fuéramos con el gafete de periodista, sino también así como... buscando qué información nos podrían dar algunas de las personas alrededor, ¿sí? Y eso logramos dar con información. Ya luego pedíamos el informe policial homologado de algunas, donde vendían algunas descripciones y así. Y así, digamos, esta es como la parte técnica periodística, ¿no? Lo que nosotros encontramos mucho era que algunas de estas casas se daban en contextos en donde se estaban buscando a personas desaparecidas. Una de las que más sonó, que era la de la estancia, donde no se encontró como, digamos, como una gran cantidad. Se supo que había personas ahí, encontraron una persona viva, lo que dicen los registros, y unos restos. Se hizo en el contexto de la búsqueda de Carla y Nayeli, estas chicas que fueron desaparecidas en las inmediaciones de la central, hermana de Evelyn Herrera, una activista y que también sonó mucho, amiga personal de la red Yo Voy 8 de marzo, ¿no? Entonces, esto nos fue dando como vistas. También en ese contexto, no sé si se acuerdan, sucedió lo de la famosa puerta de Casa Jalisco, que en el contexto de estas manifestaciones estaba sucediendo. Y a nosotros se manifiestan afuera, familiares de personas desaparecidas, no acceden a darles atención y comienza la protesta, pegarle a la puerta hasta que... hasta que la rompen, sí.
Sí, entonces Y hubo una indignación muy grande. Yo me acuerdo de Hugo Luna, el jefe de gabinete, el otro día, porque la puerta íbamos a ver quién la paga, es un delito, ¿no? Y es como, ¿no? Nunca fueron buenos siquiera para darle la cara a las familias. No, fue muy indignante la forma en la que abordaron ese tema. Y justo para nosotros fue como que estaba sucediendo un punto muy álgido. Esto fue ya muchísimo antes de la investigación. Como tal, ya lo sistemático lo empezamos hasta diciembre del 2019. Y de repente nos llega información de que también estaba sucediendo una situación con las cifras, ¿no? De que había órdenes del fiscal o que había... Primero al inicio nos decían que había habido una operación al interior de la Fiscalía Especial en donde se habían eliminado cifras y que con eso se buscaba reducir, digamos, como la exposición mediática de este gobierno al tema de desaparición. Y ya luego fuimos ahondando más, encontramos algunos audios y también nos fueron... hablando de cómo se dio más o menos la operación, de quién dio la orden, en qué contexto. Encontramos algunas notas que nos daban ahí como algunas vistas de que era un proyecto, pues el tema de las cifras era un proyecto de la llegada de este fiscal y luego llega la fiscal especial en enero, en febrero del 2019. Entonces ahí empezamos a juntar un montón de información. Y eso, yo ayer justo antes de venir acá, revisé el reportaje y decía, pues es que aunque es como muy general y muy ambicioso, porque lo que uno siente cuando lo termina de leer es que no entiendes nada también como de que es tan complejo esto. Siento que da muchas pistas de lo que terminó siendo este gobierno, ¿no? De cómo la situación de violencia fue muy álgida, recién llegó la autoridad, de cómo el tema de las cifras ha sido un tema que desde el inicio ha estado con esta administración. La manipulación de cifras. La manipulación de las cifras ha sido enorme. De hecho, nosotros ahí pusimos una gráfica más o menos como de las tendencias en la diferencia y que había alrededor de una diferencia entre 800 y 1000 personas que no sabíamos dónde estaban, pues, ¿no? Nosotros justo decíamos, pues, ¿en dónde están estos desaparecidos que dice el Registro Nacional y que tampoco están en el CISOBIT, ¿no? Entonces era como ese tema. Y pues también hablar del tema de las disputas que había, porque no podemos evitar hablar como de esas cuestiones, de que sí hay disputas criminales, pero lo que hacen es jalar a cualquier persona como un producto, ¿no? Para el trabajo forzado, el reclutamiento forzado, para el sicariato, para el halconeo, ¿no? Que eso sí es algo que sucede, para la trata de personas que a veces están aquí en la ciudad y se los llevan a otras partes del estado también para esos fines, digámoslo así. Y que también algo que nos llamó mucho la atención investigando, y esto nos lo dijo un analista que trabajaba sobre todo en Guerrero, que le llamaba mucho la atención el tema de la dispersión de los grupos criminales que operaban en la ciudad, porque ellos estaban haciendo un análisis a nivel nacional, que era similar a lo que había pasado en el caso de Guerrero, y que en Jalisco eran más o menos el mismo número de grupos criminales y que eso a su vez genera una especie, digamos, como de dispersión de la violencia, pero también confrontación. Y en ese momento está más álgido el tema del cártel Jalisco y el llamado cártel Nueva Plaza, que ahora parece que ya todo está muy tranquilo porque entonces ya hay otros grupos, ¿no? Un montón de cosas que nosotros fuimos ahí como apuntando, que yo creo que en ese sentido sí era como importante hablarlo, digo, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque incluso yo creo que hasta la fecha hay una necesidad enorme, tanto de las familias como de la sociedad en general, de saber qué es lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? De esa información nosotros en ese entonces encontramos un patrón de al menos 5 formas diferentes de operación en las casas, ¿no? Entre que solamente tenían como retenidas a las personas ahí, o de que había asesinatos y también fosas en esos lugares, digamos, distintos mecanismos de violencia al interior de esos sitios de exterminio. Y nosotros contabilizamos en ese entonces como 40 casas entre 2018 y 2019. Y eso de lo último porque seguimos con algunos registros, aparecen notas de casas y nosotros, pues, si nos podemos, las registramos, no podemos subir luego todas porque ya no estamos como en ese enfoque único de estar ahí analizando las casas, pero ahorita yo creo que hasta 2022 hay alrededor como de 65 casas, ¿no? Desde esa fecha hasta el 2022 sí ha crecido, sí hay
unos puntos específicos de la ciudad en donde estaban concentrados. Con el tema de llamada, los que a nosotros nos llamaba la atención muchísimo era que había una especie como de hueco en Puerta de Hierro en donde había un montón de reportes por todos lados, pero ahí parecía que no ocurría nada, ¿no? Como había muchos reportes de personas desaparecidas. No. Sí, nosotros hicimos un análisis, ahorita no me acuerdo, yo creo que unas 6,000, 7,000 llamadas entre 2018 y 2019 al 911, solo del tema de reportes que estuvieran ligados con desarición. Luego toda esa información... O se llevaron a alguien y la sí, gente... Sí, eran tentativa de privación de la libertad. Privación de la libertad cuando involucraba violencia específica. Luego leímos algunos reportes y decían así: se bajaron de un coche y se llevaron a tal persona de una senaduría, ¿no? Así eran como los reportes. O persona no localizada, que era cuando no se sabía absolutamente nada, pero no se sabía dónde estaba la persona. Y el otro era menores extraviados. Entonces eso, gracias a Efra, él mapea toda esa información, o sea, logra, digamos, como localizarlo por... ¿Cómo? Ubicar las coordenadas. Sí. Creo que eran como por polígonos. Sobre todo, no, si lo hubiéramos hecho por coordenadas de cada uno, yo creo que no lo logramos, trabajando, ¿no? Sí, en eso. Hubo un montón de técnicas, mapeamos, y a la hora de mapear esos reportes, donde se concentraban como en estos mapas como de calor, pero creo que no era un mapa de calor, lo que veíamos era que había un hueco en Puerta de Hierro. O sea, había un montón de reportes por toda la ciudad de diferentes como alrededor, que Santa Mago, que... Sí, o sea, Santa Mago, luego que le llaman que San Pancho, o sea, como mucho de esa zona, todavía la zona como de Colomos, o lo que está, el Vigía, digamos, esas colonias que están como por el centro de Zapopan, pero que ahí había un hueco enorme, ¿no? Y a nosotros nos llamaba al principio como la atención, ¿no? Como... ¿Pero qué pensaban de ese hueco? Pues es que, no sé, ahora con lo que ha pasado de violencia también en esa zona uno se pone a dudar, pero también pues que ha sido un punto específico en donde pues han vivido también narcotraficantes, que fue un punto en que se dice como rumor de la ciudad, ¿no? Y cuando analiza estos temas de violencia dicen pues que fue creado por el cártel de Guadalajara, toda esa zona, que por eso creció, ¿no? Digamos como... Que hay varios datos que lo pueden confirmar, ¿no? O sea, claro, predios que eran de Caro Quintero, de su familia y todo. Sí. Y digamos como toda esa narrativa, y a su vez también yo creo que un tema, yo sí lo pondría sobre la mesa, yo creo que hay una diferencia enorme o de clase en la forma en la que suceden ciertos hechos de violencia, sobre todo con el tema de las desapariciones. No solamente, y yo creo que ese es el punto también de la investigación, lo que nosotros analizábamos era las desapariciones que tenían que ver con situaciones de violencia, de la que había datos sobre temas de violencia. Digamos, esto en donde esto que ocurre, por ejemplo, un tipo como... ¿cómo decirlo? Situaciones en donde alguien estuvo en una fiesta y no se comunicó con su familia, pero apareció al siguiente día, que también es una situación de desaparición y que también ocurre, y que no estoy criminalizando el hecho de que estén en una fiesta. A veces no sucede, que no contestamos el celular, pero que se dan. Esos reportes no los analizamos, ¿no? Como que los dejamos de fuera ya en el análisis del tema del exterminio. Dentro de los reportes sí estaban, porque nosotros no teníamos la certeza de que hayan sido de este tipo, ¿no? Pero ya en la situación de exterminio nosotros hablamos de un patrón de desaparición, de patrones en las casas, de dónde ocurrían, cómo ocurrían, y algunos casos específicos de cómo sucedieron. Y todo a partir de la narrativa de algunos de estos casos que conectaban con las distintas formas de violencia. Yo creo que uno de los que no se le ha puesto tanto foco es también el de los cuerpos que luego son encontrados expuestos en la vía pública, que los vemos como en la nota roja del día a día, pero que también son personas desaparecidas, o luego se descubre que eran personas con reporte de desaparición. Claro. Y que también son formas de violencia que de acuerdo a los grupos criminales, no sé si haya como ahí alguna intención, pero que también les dejan o en brechas o en sembradíos o en campos, y eso también nosotros lo analizamos, sistematizamos muchísima información sobre todo periodística. Eso sí, los fuimos con coordenadas y todo mapeando, para ver más o menos como dónde estaban, y un poco también para ver las técnicas de violencia, o sea, si estaban atados, si estaban en bolsas, si presentaban huellas de tortura, y eso nos daba como mucha información. O sea,
Y esto, Francisco y yo luego lo platicábamos mucho como por sociólogos. Luego el tema del análisis del contexto era como nosotros queríamos mostrar, así como un análisis de contexto de la desaparición, ¿no? Que después descubrimos que sí había uno, que era del 2018, que lo hizo la administración de Aristóteles, pero hasta la fecha sigue siendo un secreto de Estado, ¿no? Lo han reservado, clasificado, incluso negado, han dicho que no existe, que eso nunca existió, y nosotros sabemos por fuentes que sí hay ese informe, ¿no? No nos lo dieron. Pero nos mostraron incluso la portada y todo, y hasta la fecha es un secreto. O sea, todos los informes de análisis de contexto de la fiscalía están reservados. Solo se conocen los de la comisión de búsqueda. Sí, de hecho. Oye, Jonathan, nos estamos colgando, pero más que pedirte un comentario, o sea, el reportaje pues lo podemos leer por ahí. También seguramente este informe se puede encontrar y consultar. Pero quisiera preguntarte si hay algo que tú rescatas o que tú entendiste en lo personal, por ejemplo, de la ubicación de las casas, que creo que fue algo que a mucha gente nos sorprendió, ¿no? Mucha gente que quizás no tenemos todavía, gracias a Dios, a un familiar desaparecido, que no hemos tenido, digamos, esa experiencia. Nos sorprendía a veces, por ejemplo, la cercanía de estas casas, ¿no? Una casa en Chapalita, una casa en zonas que se sentían muy seguras o muy clase media. No sé si ustedes a partir del mapeo de las casas entendieron algo o tú lograste sacar alguna cosa en claro porque decías, ¿no? Que leerlo pues te habla de muchísimas cosas y da muchas pistas, pero para ti en lo personal, ¿cuál es quizás la cosa que te dejó más clara? No sé si es con las casas o con otro tema. Yo creo que sobre todo en el tema de la desaparición, entender mucho que ahora hablamos del tema de desaparición como de manera muy general, pero que si hay una situación de violencia específica que no implica a todos los casos. Eso también tendríamos que hablarlo, digamos, como abiertamente y reconocerlo de que sí ocurre. O sea, de muchos de los casos que están contabilizados no tienen que ver con violencia y muchos de los otros casos sí tienen que ver con una violencia muy exacerbada y unas implicaciones muy cañonas con la situación que estamos viviendo, incluso del narcotráfico. No para decir que son narcos, sino para decir que de una u otra manera incluso a nosotros que estamos aquí, a veces por estar en cierto lugar o ir de paso por algún otro, nos atraviesa también esa situación. O conocer a alguien que sí está como... Esas cosas sí suceden. A mí me dio estas pistas de decir, sí hay muchas personas desaparecidas, pero también... creo que estamos desdibujando que hay una situación de violencia en los casos en donde sí hay una situación de violencia como muy compleja y muy cañona, de que lo que nosotros analizábamos en ese entonces era cómo los sacaban de las casas, de cómo llegaban agentes que quién sabe si sí o si no, pero decían ser parte de la fiscalía. Y también yo creo que la otra es como la complicidad incluso social. Esto nos lo decía Camilo Vicente Ovalle, ¿no? Cuando lo entrevistábamos, él nos decía... Yo creo que el golpe más duro con este tema de las casas es que es una confrontación a que nosotros también hemos sido cómplices por el silencio, si tú quieres, pero hemos sido cómplices de esta situación porque no nos hemos puesto a hablar abiertamente de este tema. Claro. Y cuando lo hablamos abiertamente es para criminalizar al vecino. Una de las cosas que más salió cuando nosotros publicamos fue la idea del enemigo, ¿no? Entonces mi enemigo va a estar enfrente, mi enemigo va a estar al lado. Y yo creo que al contrario, yo lo que mucho decía era... cómo al final el punto es también cómo creamos comunidad entre nuestros vecinos, entre nuestros barrios, y que a veces es difícil, tenemos diferencias y nos peleamos, pero que el no hablarnos, el no vernos también como personas y el no estar como en contacto con esos vecinos también va creando estas situaciones de violencia en el espacio público, ¿no? Es un poco como de las dos cosas que más me brincaron, y también el miedo de que yo vivo en una colonia, bueno, crecí en una colonia muy conflictiva, que ocurrían muchas cosas, pero que el darme cuenta así un punto, una casa de seguridad estaba muy cerca de mi casa, yo nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Claro. Entonces, no me quiero imaginar para alguien que vive, digamos, de la calzada para acá, ¿no? Porque yo crecí de la calzada para allá y muy cerca de la colonia Jalisco, entonces, digamos, no es una zona segura en donde no hubiera muerte todos los días, ¿no? Pero sí el darme cuenta de las casas de seguridad fue una cosa ahí como que brincó, y que lo primero que dije fue, pues no, la idea no es el vecino, es el enemigo, pues, ¿no? Yo sé que mi barrio es seguro, aunque haya ahí cuestiones conflictivas, porque hemos crecido juntos y porque nos conocen y porque nos respetan y porque
no sé, un montón de cosas, ¿no? Decías también que había un tema de clase, ¿no? O sea, también es un tema de clase que nos haya a muchos saltado tanto que se encontraron casas en estas colonias, cuando pues los reportes y toda esta identificación de casas viene desde hace mucho tiempo en muchas otras partes. Pues les decía ahorita que yo empecé a reporteando asaltos en la Americana. A mí lo que más me sorprendía en ese año, en el 2013, era como que a la gente le sorprendiera que hubiera asaltos con violencia, ¿no? Cuando yo decía, pues yo crecí en una zona en donde todos los asaltos son con violencia o siempre te asaltan, ¿no? Entonces, pues hay perspectivas, ¿no? Hay gente que ha crecido también en una burbuja y creo que a estas alturas aún más, yo creo que más personas se dan cuenta de que han crecido como con otra perspectiva. A veces llegan personas voluntarias a CEPAD y con un interés genuino en el tema de derechos humanos, de desaparición, pero luego empezamos a platicar y dicen, no manches, que esto pasaba, ¿no? O sea, yo tenía otra perspectiva totalmente distinta de sí ocurre y lo que pasa, pero esta complejidad y esta violencia ya les parece sorprendente, ¿no? A veces yo les digo, ya cállenme porque si no les voy a terminar haciendo el día horrible, ¿no? Pero sí. Escuchen este podcast en la tarde, ya cuando vayan acabando su día. No, claro, en un modo relajado, ¿no? Porque sí es un tema fuerte y es complejo también entenderlo, pero yo creo que pues empezar a querer entender es lo mejor. Así se empieza a solucionar solamente, ¿no? Sí, también aquí nos pasa que este tipo de entrevistas, pues sí notamos. Nadie las escucha. Que se escuchan menos, lo sabemos y nos lo han dicho, ¿no? O sea, gente cercana de, ay, es que estaban hablando cosas bien feas y le quité. Lo sabemos, pero justamente creemos que es súper importante. Es que nos confronta con la barbarie de nuestra época y con... pues de que estamos aquí, ¿no? De que podemos ser violentos. Yo me acuerdo mucho de la frase de una familiar con la que hacía luego búsquedas forenses que decía, es que somos una mierda de personas, ¿no? O sea, ya viendo los cuerpos y decía, es que no puedo creer que esto sucede, somos una mierda de personas y ni cómo decirle que no, ¿no? O sea, pues sí, claro. Quizás no nosotros, quizás no como en específico como el individual, pero a nivel social es una cosa horrible. Pues muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más. Muchas gracias también por la invitación. Jonathan. Y gracias a ustedes que nos escuchan. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.